Muchas gracias. Felicito a los ponentes, excelentes presentaciones. Voy a rogarles, tenemos exactamente, han sido muy puntuales. Si son tan gentiles y tan amables en pasar al frente para las preguntas. Si ustedes con toda libertad tienen 2 micrófonos a derecha e izquierda para que realicen sus preguntas, por favor. El doctor Juan Armendáriz Borunda inicia la pregunta. Buenos días, felicidades por la presentación, buenos días a todos. Quien quiera tomar la pregunta, ¿cuál es el aporte de lo que estamos enfrentando en estos últimos 5 años relativamente? El aporte a todas estas cifras en nuestro país de la enfermedad de hígado graso no alcohólico o de la enfermedad ya es propiamente de la esteatohepatitis. Sé que no hay estadísticas todavía, que es un área incipiente en nuestro país. Se están estableciendo diferentes estudios, hechos también por el doctor Aldo Torre, que aquí está a mi derecha, pero me gustaría saber la opinión en términos de cuál es la dimensión del problema que se va a enfrentar en los próximos ya meses y en los próximos 10 años, de cómo va a influir todos estos pacientes que no beben alcohol, pero que sí tienen una enfermedad de obesidad, diabetes tipo 2, combinada con síndrome metabólico, y que va a desencadenar definitivamente, si no en una fibrosis completa, en una cirrosis propiamente dicha, en estados previos de fibrosis avanzada, pero que también va a haber un alto número de defunciones también asociadas a enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cómo ven ustedes el panorama? Gracias, doctor Juan Armendáriz Borunda. Bueno, el peso relacionado a enfermedad por hígado graso no alcohólico seguramente explica al menos 1/3 de los casos, pero cuando uno lo lleva a la dimensión de un país de tantos millones de habitantes, yo ayer escuchaba estimaciones de uno de los ponentes que iban, pues Aldo Torre presentó en uno de los simposios, que el número puede ser arriba de 15, 20 millones ya como pacientes en riesgo, y que por lo tanto el número de sujetos que tengan cirrosis o en proceso de hacerlo en fase asintomática es muy elevado. Lo que pasa es que no lo estamos diagnosticando apropiadamente. Yo diría que lo ideal sería poder diferenciar en nuestra población este riesgo en base al puntaje de fibrosis y que nos animáramos a medir cada vez más el puntaje de fibrosis en nuestros pacientes, no solo en una ocasión, sino en varias, porque hay una tendencia a decir, oye, tú eres con fibrosis 1 o 2, pero estás progresando, ahora es una fibrosis 1 o 2 estable. Entonces creo que ahí va a estar el reto, que los grupos de trabajo como clínicos podamos identificar a nuestro paciente en grado de fibrosis, pero no en una sola determinación, sino en varias determinaciones, porque esto nos va a poder identificar la subcohorte de mayor riesgo. Pero tu pregunta yo diría que es alrededor de 1/3 del total de los pacientes con cirrosis. Linda Muñoz. Linda. Precisamente no quiero acaparar aquí, pero no veo a nadie, entonces me permito hacer un comentario. Ayer que mostraron precisamente esta doctora patóloga, muy linda su plática en términos de cómo analizar diferentes aspectos de NASH, NAFLD-NASH, histopatológicos. Y yo me pregunto, no recuerdo su nombre desafortunadamente para mí. Bornstein. Ella, la doctora Bornstein. Yo me quedé preguntándome, y le iba a hacer la pregunta, ¿por qué no usamos para estadificar histopatológicamente, doctor Aldo Torre también, la escala de ICHAC, o sea, que va de F0 a F6?
porque la escala de Metavir que va de F0 a F4, y ella hizo un punto específicamente, comparó la opinión de ella con otra patóloga B. Y entonces, en múltiples ocasiones no quedaba claro porque ella lo veía como un F3 y la otra patóloga la veía como un F4. Entonces, hace tiempo se usaba la escala de Ichak. Nosotros hace tiempo, años, y seguimos usando la escala de Ichak, que te discrimina de una manera más sensible, por así decirlo, de F0 a F6. No sé si las guías internacionales obligan a reportar en la escala de Metavir o por qué no hacerlo con una estadificación de F0 a F6. Gracias. En relación a lo que tú Podemos dijiste. aprovechar a Leti Borstein, ¿está aquí? ¿Quieres comentar al respecto? Si te podrías acercar al micro mientras se contesta algo la doctora Linda. Sí, yo voy a comentar sobre la primera parte, la parte clínica. Sí, gracias. Realmente ese shift lo hemos visto ya en la clínica, en el Centro de Patología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Era virus C por muchos años la primera causa. Y del 2015, 2016 ya se hizo el shift y ya es esteatopatitis no alcohólica en sus diferentes fases. Por eso tenemos varios protocolos de investigación en las diferentes fases, pero el punto es que podamos tener los métodos no invasivos para seguimiento, porque ya no es tan fácil hacerle una biopsia. Sí lo convences, pero el paciente ya está muy documentado y ya no es tan fácil decirle, a menos que sea en un protocolo de investigación, va a requerir biopsia basal al año, a los 2 años. Pero el tener los métodos no invasivos de fibrosis, porque el método no invasivo lo que es más seguro es en la fibrosis. Ahí ya tienes elementos para decirle al paciente, ¿verdad? Esto está avanzando, esto está regresando, y que él realmente tome acciones en su estilo de vida. Y bueno, ayer escuchamos muchas pláticas que fueron muy, muy interesantes. Sabemos que la mortalidad número 1 es enfermedad cardiovascular. Entonces, todo esto hay que estar pues atento a prevenir. ¿La doctora ya está por acá? Está lista. Gracias, doctora Juana Armendáriz. Buenos días. Buenos días. Bueno, realmente la escala que comenta el doctor es una escala que casi ya no se utiliza, fue sustituida, que son en 6 grados de fibrosis, fue sustituida por el NAS y la clasificación europea, que es el SAF, y el NAS sigue teniendo esta escala de 6 grados, simplemente el grado 1, F1, se divide en 3, pero realmente sí son 6 escalas, nada más que el F1 se divide en 3. Antes se decía que se tiene que dividir en 3 porque el F1A, que es el grado, digamos, menor de fibrosis, después de lo normal, es una fibrosis intersinusoidal y eso se asocia mucho a hepatitis alcohólica. Ahora ya sabemos que si nos ponemos varios patólogos a ver reproducibilidad en esto, entre hepatitis alcohólica y NASH, realmente es exactamente igual el F1A, perdón, para las 2 enfermedades, pero sí se subdivide la primera etapa y es muy importante, no es lo mismo tener F1A, que es casi normal, a F1C, que es muy cercano a la fibrosis grado 2 y que tiene otras implicaciones pronósticas, pero realmente en la práctica sí seguimos usando una escala de 6, aunque el primer grado se divide en 3. Excelente comentario, doctora. Muchas gracias. Aquí a mi izquierda tenemos a la doctora que nos va a hacer una pregunta. Es para el doctor David. Si consideran en ese microchip que están ustedes evaluando la interacción del hepatocito con otras líneas celulares. Sí, la contestación es sí, efectivamente, por eso tiene distintos canales para poderlos hacer en forma de cocultivos. Pero yo me quisiera referir a la pregunta que acabas de hacer, Juan. Yo creo que la estimación del efecto de la grasa en relación al desarrollo de cirrosis hepática en el país no está todavía con cifras duras bien determinadas. A mí me gustaría comentar que hay que recordar que los trabajos de Carlos Aguilar en el instituto junto con el Instituto Broad en Boston han demostrado un gen de susceptibilidad al desarrollo de diabetes mellitus, un gen que se expresa aproximadamente 7 veces más que en otro tipo de poblaciones.
Pero la parte importante es un artículo que va a salir en Nature, ya está aceptado y que va a salir, que ese gen se relaciona precisamente con datos que tienen que ver con la resistencia a la insulina y la posibilidad de que ese sea uno de los factores para el desarrollo de fibrosis hepática. Eso está por salir en Nature y quedó aceptado. Entonces, lo que queda muy claro es que en la época actual que tenemos el desarrollo de todo esto de biología molecular, la metabolómica es lo que prácticamente yo creo que nos puede ayudar a responder cuál es el impacto del hígado graso en la población mexicana, en la población hispana, y quizá lo que vamos a ver en épocas muy cercanas es la medición de distintos marcadores. Por ejemplo, el PNPLA3 es un marcador que ya prácticamente se identifica como factor de riesgo en población no alcohólica que desarrolla esteatosis, y este otro gen también. Entonces, yo creo que esa va a ser la manera de poder saber. Yo creo que la respuesta del tejido fibroso, probablemente lo que aprendamos es que responde distinto dependiendo del factor etiológico. Y la grasa debe de jugar un papel importante y lo importante es encontrar las vías de señalización en que la grasa da lugar al desarrollo de tejido fibroso y no pensar que es la misma respuesta que ocurre, por ejemplo, en alcohol o en hepatitis. Bien, adelante, doctor. Muchas gracias, doctor David Krasinovich. Por favor, su pregunta. Buenos días. Yo soy médico radiólogo y soy de los iniciadores en evaluar al hígado en la elastografía. Entonces, desafortunadamente me llegan pocas elastografías. Entonces, no estamos utilizando ese método y yo el que estoy utilizando es por ultrasonido. Y necesitamos tener más datos para llegar al diagnóstico y para poder ayudar al paciente. Pero ¿cuántos de ustedes que están aquí sentados mandan elastografías? O sea, ya no están, lo tenemos a la mano, no por resonancia magnética, pero sí FibroScan, sí por ultrasonido, pero no nos llegan. Entonces, ¿cómo quieren diagnosticarlos si no los mandan? Entonces, yo opino de que ya tenemos el método en México, ya tenemos la experiencia suficiente de poderlo hacer y para seguimiento, para diagnóstico y sobre todo para esteatohepatitis, por ejemplo, es muy importante. Bueno, Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Déjame Vamos nada a más comentar. contestar la pregunta. Muchos de nuestros radiólogos en Monterrey, el médico les pide un ultrasonido y te lo reportan con ultrasonido y elastografía. A veces hay un poco de discordancia en los valores porque las intercuartilas son altas y te dan una medición de 50 y otra de 6 y luego nada más promedian, pero siempre y cuando la calidad de la elastografía esté bien revisada, yo creo que por el mismo precio, doctor, repórteles la elastografía y de esa manera el médico ya se estará acostumbrando porque el siguiente ultrasonido, si no la hizo, entonces se la van a pedir, doctor, porque no me la hizo, si la vez pasada sí me la hizo. Es una sugerencia. Sí, y además podemos utilizar, medir Doppler, medir el vaso, medir otros factores. Es más, yo estoy haciendo elastografía también de vaso. Entonces, eso es una predicción que nos ayuda más al paciente. Pero el problema es que no los mandan. Efectivamente. ¿Puedo? Sí, adelante. Nosotros estamos ahorita incursionando en la elastografía de vaso, porque hay ya suficiente información en la literatura. Cuando hay más de 26 kilopascales en el hígado, la elastografía de vaso puede ser muy útil. Entonces, estamos apenas iniciando, es una tesis de especialidad, pero creo que todos debemos de tener más experiencia en estos métodos no invasivos para diagnóstico de fibrosis avanzada. Gracias. Un poquito respondiendo a la observación del doctor Enrique Lona, no sé si pudieran levantar la mano aquellos que han solicitado una elastografía por cualquiera de los métodos disponibles para darle una respuesta. Hay varios aquí, que sí hemos pedido. Ahora, desde luego que estamos de acuerdo que hay probablemente
baja cultura de solicitar estudios de fibrosis hepática, porque si hacemos la misma pregunta, ¿cuántos han hecho biopsia hepática en el último año? Probablemente no haya un gran número, salvo los hospitales universitarios, ¿no? Entonces, y además el problema es cómo hago determinación de métodos de fibrosis en el mismo paciente durante varias veces para conocer su perfil de evolución, y ahí es donde tiene importancia los métodos no invasivos, ¿no? Muy bien, adelante doctora, por favor. Una pregunta, si hay algún estudio en cuanto al tipo de alcohol que se ingiere como un factor importante dentro de la fibrosis, porque últimamente hemos estado observando que llegan pacientes más jóvenes que toman alcohol de muy baja calidad. Y dos comentarios, aquí es muy difícil tener patólogos familiarizados con la histología del hígado. Es por eso que a mí me parece muy importante que se desarrollen las escalas y tengamos métodos no invasivos, porque no todos tenemos un patólogo que esté realmente entrenado en ver las biopsias hepáticas. Además, siento que ha estado creciendo mucho el número de cirróticos, porque lo que ustedes comentaban ya en pláticas pasadas, consideramos una sola etiología sobre la cirrosis hepática. Lo que estamos viendo son pacientes que tienen 2 o 3 etiologías, no solamente son alcohólicos, sino tienen esteatohepatitis, y creo que esto es un factor fundamental. Debemos manejar al paciente de manera integral. Muchas gracias, doctora. Antes de comenzar la última pregunta, por favor, para aprovechar. Sí, buenos días. Yo vengo del Hospital Central Militar y afortunadamente ya contamos con la elastografía tanto en el hospital como en la unidad de especialidades médicas, que es una torre para pura consulta externa. Mi pregunta es, ¿hacen seguimiento con elastografías, fibrotest, fibromas cada 6 meses una vez que inician tratamiento? Y la otra es si hay alguna experiencia en mujeres que son multíparas, porque en la experiencia que he tenido hay mujeres que no tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, señoras que vienen de las comunidades, como mencionó el doctor Jorge Luis, vienen de Veracruz, de Chiapas, y yo tengo la costumbre de preguntarles cuántos embarazos tuvieron. Y seguimos viendo mujeres multíparas. Les hablo máximo 13 embarazos. Entonces, hay pacientes que tienen entre 5, 6, hasta 10, 13 embarazos, y todos sus estudios salen normales. ¿Hay fibrosis en esas pacientes? ¿Podemos deducir que hubo fibrosis con esos cambios de peso y la multiparidad? Gracias, muy amable. Si fueran tan amables. Yo voy a contestar una parte de su pregunta y voy a contestar primero la del tipo de alcohol. Sí, efectivamente, pues hay alcoholes adulterados que pueden hacer más daño, pero lo que sí está claro en México es que el alcoholismo sigue siendo una causa importante de cirrosis hepática. No sabemos exacto el hígado graso, pero alcohol sigue siendo un problema muy importante. Y lo que sí se ha visto es que ¿por qué el alcohol en México y no el alcohol en otros países? Vimos Rusia, por ejemplo, con cambios muy distintos a los que tenemos nosotros. Porque lo que sí se ha demostrado es el binge drinking, el tomar en exceso, aunque sea 1 o 2 días a la semana. El patrón de consumo de alcohol en México no es un patrón de consumo diario en la población, pero los jóvenes se van el fin de semana y hacen precopeo incluso antes de ir a los antros y toman en forma muy importante. Entonces en México se consume alcohol viernes, sábado y quizá parte del domingo, pero sí se consume en forma muy importante. Y hay estudios claramente que demuestran que el binge drinking, el tomar en exceso en una ocasión, es mucho más dañino que estar tomando 1 o 2 copas diario de alcohol. Entonces creo que es el patrón. En relación a su pregunta, yo voy a permitirme hacer un comentario
en la segunda parte de su pregunta. El problema que tenemos ahora de diabetes y de obesidad, se han hecho estudios epidemiológicos muy interesantes que demuestran que las mujeres embarazadas, en promedio, entre embarazo y el siguiente embarazo y luego el siguiente embarazo, ganan aproximadamente 3 kilogramos de peso en cada persona. De tal manera que una persona que, por ejemplo, tiene 4 embarazos, lo más probable es que tenga 12 kilos de más en la parte de su cuarto embarazo que como empezó el primer embarazo. Y eso habla de la necesidad del continuo de la atención de la mujer embarazada, porque se pone mucho cuidado durante el proceso de embarazo. Pero una vez que termina el embarazo, se olvida el cuidado de la mujer que dio a luz. Y el promedio es 3 kilos por año en cada uno de los embarazos. Eso no quiere decir necesariamente que hagan hígado graso, en la observación que usted dice, pero sí es un factor de riesgo que predispone al desarrollo de hígado graso. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante todo lo que han presentado. Déjame nada más añadir a la pregunta de la doctora. En el seguimiento de las elastografías. Cuando hay fibrosis avanzada, les hacemos las elastografías cada 6 meses, sobre todo si es un paciente con virus C que ya recibió tratamiento curativo, y porque los primeros meses la fibrosis va a bajar, pero en realidad no es la fibrosis, es la inflamación la que hace que disminuyan los kilopascales. Y progresivamente, si sigue disminuyendo, entonces ya seguramente es la fibrosis la que está disminuyendo. Entonces, en fibrosis avanzada, dependiendo cuál sea la causa, se puede repetir cada 6 meses o cada año, pero nosotros lo estamos haciendo cada 6 meses. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Les agradecemos a todos su asistencia y a los ponentes un aplauso por excelente presentación. Muchas gracias.